al libro de Juan, capítulo 13. Este es un libro donde se desglosa la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Es el mejor libro escrito hablando acerca de la deidad de nuestro Señor Jesucristo. Pero la Biblia tiene muchas cosas importantes y no hay una llave secreta que nos pueda dar el éxito de la vida espiritual. Toda la Biblia es la palabra inspirada por Dios, sí que nos ayuda a vivir en nuestra materia de fe y práctica la palabra de Dios, sola escritura. Pero dentro de todo el consejo de Dios hay singularidades donde hay más relevancia en algunas que otras partes. Y esta es la ocasión donde vamos a ver los momentos más emocionales de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ver el momento en el cual ya nuestro Señor Jesucristo culmina su ministerio terrenal. Ya no volverá a predicar más en una sinagoga, ya no volverá más a hacer milagros, Él estando en persona, físicamente como hombre. Es decir, este es como la cena de despedida, el epílogo de su ministerio. Y así que estos son los momentos más emocionales que puede haber en la palabra de Dios, porque está cumpliendo su propósito Jesús, el Hijo de Dios, aquí en la tierra. Versículo 1. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para pasar de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y acababa la cena, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que lo entregara. Sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba. Versículo 4. Se levantó de la cena y se quitó el manto y tomando una toalla se ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y enjuagarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago, tú no lo entiendes ahora, más lo entenderás después. Le dijo Pedro: no me lavarás los pies jamás. Le respondió Jesús: si no te lavo, no tienes parte conmigo. Le dijo Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Le dijo Jesús: el que ha sido lavado no necesita más que lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros estáis limpios, aunque no todos. Versículo 11. Porque sabía quién lo había de entregar, por eso dijo: no estáis todos limpios. Versículo 12. Así que después que les hubo lavado los pies y tomado su manto, volviéndose a sentar a la mesa, les dijo: ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que lo envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados sois si las hacéis. No hablo de vosotros, yo sé a quienes he elegido, mas para que se cumpla la escritura, el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. Desde ahora os les digo, antes que suceda, para que cuando suceda, creáis que yo soy. De cierto os digo, el que recibe al que yo enviaré, a mí me recibe, y el que a mí me recibe, recibe al que me envió. Bien, hermano, entrando ya en el texto, en el versículo 1 nos habla de que antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo que Jesús que su hora había llegado para pasar de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin.
El día de la Pascua era una fiesta religiosa judía que conmemoraba la liberación del pueblo judío, el pueblo de Dios, de las manos del faraón de Egipto. Entonces se tenía que sacrificar un cordero y la sangre de ese cordero mancharla, pintar el dintel de las puertas de las casas para que cuando venga el ángel de la muerte pase por alto, porque ahí estaba la sangre del cordero en el dintel de las puertas. Y eso representaba y apuntaba a Cristo, ¿ok? Entonces Jesús, justo en los días próximos al día de Pentecostés, realmente iba a ser sacrificado el cordero que limpiará de sus pecados a su pueblo, Jesús el Hijo de Dios. Jesús sabía que se celebraba la fiesta judía y era una fiesta legítima, la Pascua, pero Jesús también entendía que esa fiesta lo apuntaba hacia Él y el cumplimiento ya se estaba dando. Y ahora entendamos el contexto de por qué y cómo estaba amando Jesús hasta el fin. Si bien conocemos que Jesús nos amó antes de la fundación del mundo, fuimos elegidos por el Padre en Cristo Jesús, antes de la creación de las cosas. Pero aquí hay un elemento que hay que agregar. Jesús no solamente estaba amando hasta el fin como Dios, sino también como hombre. Jesús ese momento sabía que iba a ser víctima de la traición de Judas y el abandono de sus apóstoles. Jesús en esa cena, Él entendía y lo tenía muy claro que Él iba a ser víctima de lo peor que le puede pasar a un hombre. Estaba cercana la muerte más vergonzosa que pudo haber tenido alguien sobre la faz de la tierra. Iba a recibir una injusticia, pero Jesús estaba en esa cena tranquilo, mirando a sus apóstoles, sabiendo que ya le quedaba solo horas para morir. ¿Y Él qué estaba haciendo? Dice la palabra, amándolos hasta el fin. Su amor imperecedero, aún siendo humano, en condición humana, estaba firme, inmutable, no había cambiado. Él conocía que Él iban a ser sus apóstoles, sus discípulos, lo iban a traicionar, pero Él no se desanimó. Él pudo haber tenido muchas excusas para dejar de amar a esos apóstoles, a esos discípulos. Él pudo haber tenido muchos pretextos para hacer a un lado ese momento, esa cena, y detractar a Judas en ese momento y decirle que lo iba a traicionar y que Pedro lo iba a negar 3 veces y que todos iban a volver en contra de él. Él tenía la posibilidad de hacer eso, de detractar, pero él no usó su justicia, él usó su gracia y su misericordia primero. Hermano, tenemos que ver nuestro nivel de amor cómo está esta mañana. ¿Cómo reaccionamos ante una dificultad o ante un problema cuando sabemos que se nos ha cometido una injusticia o que sabemos que alguien está por cometer una injusticia en contra nuestra? ¿Cómo tú reaccionas? ¿Qué esperaría Dios el Padre que harías tú al saber que tú serías traicionado o alguien haría alguna injusticia en contra de ti? Vemos el ejemplo de nuestro Dios hecho hombre, que reaccionó con gracia y misericordia. Esa siempre debe ser la marca de un cristiano. Versículo 2, y acababa la cena como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que lo entregara, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba. Judas, el traidor, se alió con Satanás. Judas, el traidor, todo el tiempo demostró ser un falso discípulo. Él seguía a Jesús por lo que Jesús hacía y daba. Él nunca siguió a Jesús por quien era realmente Jesús. Judas perseguía las bendiciones y beneficios de nuestro Señor Jesucristo. Judas en todo el panorama del Nuevo Testamento se comporta como el monumento de la filosofía de este mundo,
la falsa religión, la hipocresía. Judas en ningún momento se arrepintió y nunca fue un discípulo de Cristo verdadero. Entonces Judas se asocia como un hijo del diablo que él es con Satanás, quien es su padre, y entonces ya tiene la idea y ya la va a concebir de traicionar al rey del universo. ¿Por qué? Por unas monedas de plata, por la codicia de esta vida, por la vanagloria de esta vida, por la lujuria de los ojos. Judas traicionará al Rey de Gloria. Y Jesús ya había dicho antes que es mejor que no haya nacido este hombre que lo va a traicionar, porque mientras estamos nosotros aquí, Judas está vivo en el infierno, siendo afligido de una manera tal que nuestra mente no es capaz de concebir el dolor que él puede estar recibiendo de parte de la justa ira de Dios. Hermano, eso te puede pasar a ti esta mañana si mañana no despiertas y no corres a Cristo en arrepentimiento y fe. Debemos entender que Judas no es un ejemplo aislado. Judas es el ejemplo más claro de un hipócrita que piensa que puede escapar de la ira de Dios viniendo a un culto. Y sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba. ¿Se dan cuenta? Jesús no estaba con un problema de identidad. Jesús no estaba ahí haciéndose preguntas o apabullado. Jesús sabía quién era Él y a dónde iba. ¿Y por qué? Porque Él sabía cuál era su identidad. ¿Tú sabes cuál es tu identidad? Porque si sabes quién eres, sabes a dónde vas. Jesús sabía quién era, el Hijo de Dios. Aquel que compartía la Trinidad y la armonía y la relación perfecta con Dios Padre y Dios Espíritu. Y Él sabía que su lugar, su trono estaba ahí. Él sabía que Él era adorado por ángeles. Él sabía que Él tenía una investidura que nadie se la había otorgado, sino que Él mismo siempre la tuvo, siempre la tuvo. Él nunca fue coronado por nadie ni por una corona de espinas. Él siempre fue rey. Y Él quiso compartir ese amor que Él compartía en la Trinidad con Dios Padre y Dios Espíritu. Él lo vino a compartir contigo y conmigo. ¿Se imaginan recibir tan precioso regalo? Hermanos, ustedes deben de entender que Dios, la Trinidad, nuestro Dios Trino, fue siempre feliz sin nosotros y va a seguir siendo siempre feliz sin nosotros. Nosotros no somos la necesidad de Dios. Dios, antes de la creación de todas las cosas, habitaban en una soledad y armonía perfecta donde ambos se relacionaban de una manera que nadie sabe, pero ellos se relacionaban de una manera llena de amor, perfección, paz. Pero hubo un momento en la eternidad donde Dios, nuestro Dios Trino, decide compartir ese amor con lo que ellos disfrutaban. Porque ¿saben qué? Aunque Dios es autosuficiente y es el único que puede ser autosuficiente porque Él no necesita ayuda de nadie, Él decidió compartir con nosotros ese amor que Él tenía y que Él tiene. Y hoy lo está haciendo a través de la predicación de su palabra, para que lo entendamos y conozcamos. Bien, y aquí viene la lección de la humildad. Y hermanos, yo quiero en esta parte, y de verdad le ruego al Espíritu Santo que me ayude, que nos ayude a todos a entender qué es lo que quiso hacer Jesús en el lavamiento de los pies a sus discípulos. Salta a primera vista la humildad, sí, pero ese no es el corazón de lo que quiere dar el mensaje nuestro Señor Jesucristo ahí. Muchos usan el lavamiento que hace Jesús a sus apóstoles como una muestra de liderazgo servicial. Eso es la mitad de lo que quiere decir nuestro Señor Jesucristo.
Pero ahora veamos. Dice, y se levantó de la cena y se quitó el manto, y tomando una toalla se ciñó, y luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. En la cultura judía, siempre cuando había una cena y habían invitados, el trabajo del esclavo era asear los pies de los invitados. El dueño de casa tenía que tener su esclavo y limpiar los pies de los esclavos. Y hay que tomar en cuenta que en ese momento no existían pavimentos, calles asfaltadas, no había ripio, no había nada de eso. Tú caminabas de aquí a allá y ya tus pies estaban mugrientos. También hay que tomar en cuenta que en la cultura judía, cuando un judío era esclavo, no le podía lavar los pies a otro judío. Era eximido de esa tarea porque era lo más humillante que un judío le lave los pies a otro judío. Y dentro de la costumbre y cultura judía se prohibía al esclavo hacer eso si era judío. Entonces no se podían lavar. Y previamente a esto, en ese momento, los apóstoles, ¿qué estaban haciendo? Estaban jugando a un jueguito de celebridades. ¿Y quién era el mister discípulo en ese momento? Señor, ¿cuál de nosotros es el más importante? Imagínense entre los 12 discutiendo quién de ellos era el más importante. Y después aparece Jesús lavándole los pies. ¿Se dan cuenta del contraste? Estaban primero diciendo quién era el más importante, pero Jesús dice, yo voy a lavarle los pies y se van a dar cuenta de lo que están haciendo ustedes. Sus pies mugrientos y orgullosos necesitan ser quebrantados. Yo me imagino la escena cuando nuestro Señor Jesucristo entra a esa sala y junto con los 12 apóstoles ven esa fuente de agua con toallas. Los 12 entran y saben que esa toalla y esa agua le debe de corresponder a los esclavos. Y ninguno de ellos se consideraba esclavo. Ninguno de ellos se consideraba un esclavo. Se hacen al de la vista gorda, pasan por alto, pero Jesús no pasó por alto esa vasija, esa fuente de agua. Él no pasó por alto esa toalla. ¿Y saben cómo estaban todos? Todos estaban, no como lo pinta Da Vinci, sentados en una mesa, están todos discutiendo. Las mesas en esa época era una mesa que rozaba el suelo y todos comían con la mano y recostados con los pies hacia atrás. Entonces Jesús se levanta y vimos versículos previos a esto que Dios había puesto todas las cosas en las manos de Dios. Fíjense, esto que parece paradójico, anacrónico, esto que parece algo que está contradiciendo lo que puede hacer una realeza. El Dios soberano, quien fue un agente creador del universo, el Logos hecho carne, el querido del cielo, el adorado por los ángeles, el temido por los demonios, agarra un agua y una toalla y comienza a lavar los pies. Alguien que tiene el trono sobre todo trono, comienza a ensuciarse sus manos lavándole los pies a sus discípulos. Tomemos en cuenta que también le lavó los pies a Judas. Tomemos en cuenta que también le lavó los pies al que lo iba a negar 3 veces. El trato fue por igual para todos. El servicio fue por igual para todos. Jesús se humilló ante sus discípulos. Jesús les dio una muestra de amor y humildad. Claro que sí, Él lo hizo. Y mientras lo hace, seguramente los apóstoles están totalmente impactados. Ellos no esperaban que Jesús tomara el lugar de un esclavo.
Se parece mucho al libro de Filipenses. Haya pues en vosotros la misma manera de pensar que hubo en Cristo Jesús, quien siendo Dios tomó forma de hombre y no se aferró a su divinidad como algo a que sacar provecho, sino que se humilló, haciéndose hombre, y también se humilló con muerte y muerte de cruz. Y Jesús en ese momento lo estaba haciendo literalmente, estaba siendo un esclavo, un esclavo. Y ahora veamos la enseñanza de este acontecimiento. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo, Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago tú no lo entiendes ahora, mas lo entenderás después. Le dijo Pedro, no me lavarás los pies jamás. Le respondió Jesús, si no te lavo, no tienes parte conmigo. Le dijo Simón Pedro, Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Le dijo Jesús, el que ha sido lavado no necesita más que lavarse los pies, pues está todo limpio y vosotros estáis limpios, aunque no todos. Como siempre, nuestro amigo y hermano temperamental, Pedro, al estar siéndose lavado los pies, reacciona. Y uno puede decir, bien, Pedro fue el único que sentó cabeza y no permitió que se le lavara los pies a él. No, lo que hizo Pedro fue demostrar su necedad y su orgullo. Él no quería ser servido por Jesús, no porque era humilde, sino porque él tenía mucho orgullo. ¿Se dan cuenta que hay personas que son orgullosas y no quieren ser servidas? Pedro estaba en esa situación. Y nuestro Señor Jesús le dice, Pedro, si no te lavo los pies, tú no eres de los míos. Y Pedro, no, Señor, lávame todo, báñame, en otras palabras, le decía. Bueno, ¿eso qué significa? Significa que está hablando ya en una metáfora nuestro Señor Jesús. Él está hablando en un sentido espiritual lo que él estaba haciendo, le dio un realce espiritual. Él está diciendo, ustedes están limpios, ya no necesitan ser lavados, ya están limpios. Es decir, ustedes ya están justificados, ustedes están ya cubiertos por la sangre. Su vida es diferente para con Dios. Ustedes son mis discípulos y solamente necesitan santificarse. Es decir, como ustedes caminan en este mundo todavía, se ensucian los pies. Porque un cristiano peca, ¿cierto? Entonces yo necesito lavar mis pies diariamente. La simbología de eso es que la palabra de Dios, por medio del Espíritu Santo, simboliza el lavamiento diario que debemos tener nosotros en nuestro diario caminar. ¿Por qué? Porque esa es una evidencia de que realmente somos hijos de Dios. Porque usamos los correctivos o medios de gracia para poder salir y crecer en gracia todos los días. Eso se evidencia en tu manera de vivir día a día, en tu forma de hablar, en tu manera de pensar, en tus hábitos que tienes diario. Eso se evidencia porque ya no es una lucha para ti orar. Ya cuando tienes que orar, tu lengua no es como un pedazo de carne colgado en una carnicería que está muerta. No, ahora cuando tú entras a orar, disfrutas y te deleitas. Puedes pasarte, se te va la hora deleitándote en la palabra de Dios. Ahora cuando te congregas, disfrutas y te gusta escuchar la palabra de Dios. Ya no como antes, que eras un inconverso, que solo venías aquí a pasar un momento y era una cuestión de moralidad. Ahora creces en gracia y la medida de tu fe se va ampliando. No porque ya, como hacías antes, que te quedabas horas en la televisión o te cantaba escuchar música secular que solo te influenciaba a las vanidades y placeres de este mundo. Ya no lo haces, ¿cierto? Supongo, si eres cristiano. Y si no eres cristiano, hermano, yo te exhorto a que corras en arrepentimiento y fe a Cristo. Y si te has alejado de tu Señor, de verdad Él está en esta mañana para darte descanso, porque tú eres culpable de tu pecado. Y tu pecado es un abuso contra ti mismo y contra otros. Eso es el pecado. Es
abusarte a ti mismo y abusar a otros, porque tu pecado afecta grandemente a tu persona y a los que te rodean. Entonces tú necesitas urgentemente esta mañana recibir el lavamiento de pies que nuestro Señor Jesucristo hizo a sus apóstoles. En esta mañana Él lo puede hacer contigo. Por eso que Jesús le dijo, ustedes están limpios, pero no todos, por Judas. Él no está limpio, él no es de los míos. Pedro, si tú no te dejas lavar los pies, entonces tú eres como Judas. Ah, no, Señor, lávame todo, entonces báñame, le dice. Hermano, qué terrible es que tú seas un Judas en este domingo, en este día de salvación. Qué terrible es que al salir por esa puerta salgas como un Judas, que no has sido limpiado, que has venido solamente a este lugar porque alguien te trajo. Y solamente es una cuestión moral. Y solamente viniste aquí a burlarte de la gracia de Dios. Solamente viniste aquí a burlarte del Dios 3 veces santo. ¿Y saben qué les pasa a ellos? Lo que le pasó a Judas. Judas estaba ahí burlándose del Señor Jesucristo, tomando por poco esa gracia que se le estaba ofreciendo en ese momento. Hasta ese punto, Judas pudo haber dicho, yo no sé por qué me va a lavar los pies y dice ser Dios y sabe que lo voy a traicionar. Señor, perdóname, te iba a traicionar. Él no hizo eso. Judas se fue a traicionar a nuestro Señor Jesucristo con los pies limpios. Tú puedes salir también de aquí con los pies limpios, yendo a traicionar a nuestro Señor Jesús. ¿Y cómo? Practicando el pecado, creyéndote que eres un hijo de Dios, pero realmente eres todo lo contrario. Entonces, hermano, aprovecha que esta palabra es para ti y debe de ser de bendición. Que esta palabra sea como una luz que ilumine tu caminar hacia la senda estrecha, hacia la senda antigua. Hermanos, nosotros avanzamos hacia atrás porque nosotros avanzamos hacia las enseñanzas de hace 2000 años. Nosotros no avanzamos hacia adelante, avanzamos hacia atrás. Nosotros vamos a las sendas antiguas, corremos al viejo camino. Hermano, que esta palabra sea una luz en tu caminar para que encuentres a Cristo. O también puede ser una luz que por tu desobediencia sea tu luz de camino al infierno. Sea tu antorcha que te esté conduciendo al crujir y llorar por los siglos de los siglos, a la eternidad del sufrimiento. Hermano, cada predicación es eso. Cada vez que nos exponemos a la palabra verdadera, a una predicación verdadera, estamos recibiendo el lavamiento de los pies. O cuando estamos orando, o cuando estamos leyendo su palabra, estamos escudriñando su palabra. No me digas que creces en gracia si esta semana ni siquiera has leído 4 capítulos. Y eso no es legalismo, hermano. No es legalismo. Somos la novia de Cristo. La novia siempre está buscando a su novio. Yo no conozco una novia que no quiera saber de su novio. En el mundo sucede eso. Pero si eres cristiano, la novia siempre está buscando a su novio. Veamos qué dice en el versículo 11. Porque sabía quién lo había de entregar, por eso dijo, no estáis todos limpios. Así que después que les hubo lavado los pies y tomado su manto, volviéndose a sentar a la mesa, les dijo, ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavarlo los pies los unos a los otros.
Deben de hacerlo los unos a los otros. Ustedes me dicen Señor y Maestro. Hermanos, no existe esa enseñanza de que primero acepté a Jesús como su Señor y después como su Salvador. Eso por mucho tiempo ha corrido. Eso es como desligar su justicia de su amor. Eso es como separar su divinidad de su humanidad. Eso es como separar su reinado de su dominio. Él no puede ser primero tu maestro y tu Señor. Hermano, si Él es tu maestro y tu Señor, el contexto del amor sufrido, del amor benigno y de este amor que todo lo puede y que todo lo sufre, es el contexto de la humillación. Jesús está exhortando a sus discípulos: ustedes se van a amar en humillación, así como yo los he amado en este momento. No vengan a decirme que me aman a mí si primero no se humillan y no se sirven entre ustedes. El mandamiento aquí es horizontal, es horizontal, es horizontal. Porque cuando yo me humillo ante mi otro hermano y lo estoy sirviendo y le estoy amando y lo estoy aguantando, estoy reflejando ese lavamiento de pies que Jesús hizo. Jesús sabía que iba a ser traicionado en ese momento, pero Él lo sirvió y se humilló ante Judas. ¿Se imaginan eso? Judas tenía la oportunidad de arrepentirse. Pedro lo iba a traicionar 3 veces, pero Jesús se humilló. Hermano, entre nosotros eso debe ser carne, eso debe ser la realidad. Nosotros, en la iglesia, esta comunidad de pecadores salvados por gracia, por medio de la fe, deben de replicar esta acción que tomó Jesús en ese momento, en la última cena, en el aposento alto, amándonos en el contexto de humillación. ¿Quién tenía toda la razón ahí para detractarlos a todos como unos traidores? Jesús. Hermano, ¿quién eres tú para hacer prevalecer tu razón antes que el amor y gracia? Nadie, no somos nadie. Actuemos en consecuencia de lo que somos, siervos inútiles. Actuemos en consecuencia de lo que somos, como hijos de Dios, como aquellos que hemos sido justificados por sola fe. En su gracia recibimos amor. Actuemos en consecuencia de lo que creemos, hermanos. Actúa en consecuencia de lo que crees en tu familia. ¿Tú crees tener una buena doctrina, una sana doctrina? Y vas y te peleas con todos los que tienen una fe opuesta a la tuya, siendo católico, siendo neopentecostal o de las iglesias, mega iglesias que son un falso evangelio. Hermanos, lo que ellos necesitan no es tu razón, necesitan entender el contexto del amor en humillación y las doctrinas de la gracia. Pero primero ellos necesitan saber, y tus hermanos y tu familia, antes que saber las doctrinas de la gracia, necesitan saber de la gracia de Dios en tu vida. Hermano, antes que el conocimiento, primero está el amor. Jesús sabía todo lo que iba a acontecer y lo futuro, porque para Dios el futuro es historia. Pero Él no hizo, yo sé qué va a pasar y cuando yo venga después, así como ustedes me hicieron, yo les voy a hacer a todos ustedes. No, Jesús estaba demostrando su amor, su humillación, su gracia, porque sabía que de Dios es también la justicia y Él reposaba en eso. Versículo 19. Desde ahora os los digo antes que suceda, para que cuando suceda creas que yo soy. ¿Y quién es Él? ¿Qué se está atribuyendo Jesús aquí? Desde ahora os lo digo antes que suceda, para que cuando suceda creáis que yo soy. Es decir, yo adelanto estas cosas para que sepan que yo soy Dios. De cierto os digo, el que recibe al que yo enviaré, a mí me recibe. Y el que a mí me recibe, recibe al que me envió. Y pareciera que Jesús estuvo hablando de zanahoria y se pasó a hablar de manzanas, ¿no? Como que se hubiera cambiado de tema. Y no, hermano. Después de darle esta lección de humildad, le dice, ustedes son mis enviados, pero son mis enviados con un corazón humilde,
con un corazón lleno de gracia y misericordia. Y los que lo reciban a ustedes, me van a recibir a mí. O sea, hoy en día, cualquiera que predique el Evangelio, en cualquier lugar, cuando va a ese lugar, está yendo Cristo. Está yendo Cristo. Y el que lo recibe a ese predicador, o a ese misionero, o a ese hermano que predica y va a algún lugar, a una casa, y es recibido, está recibiendo esa familia, esa nación, está recibiendo a Cristo. Porque Cristo mora en él y Jesús le estaba diciendo, vayan, pero vayan con un corazón humilde. Yo les digo estas cosas porque soy Dios. Yo soy su Señor y Salvador, y estas cosas las deben de repetir. Porque y más adelante dará un mandato. Vamos a ir un poquito más adelante. 21. Y habiendo dicho Jesús esto, fue conmovido en el espíritu y testificó. Y dijo, de cierto os digo, que uno de vosotros me entregará. Entonces los discípulos se miraban unos a otros dudando de quién hablaba. Y uno de sus discípulos, a quien Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. A este pues hizo señas Simón Pedro para que preguntara quién era aquel de quien hablaba. Él entonces, recostándose sobre el pecho de Jesús, le dijo, Señor, ¿quién es? Habiendo dicho Jesús esto, fue conmovido en el espíritu. ¿Qué significa que fue conmovido en el espíritu? Jesús en ese momento se le movió el piso. En su humanidad ya estaba acongojado. Imagínense al Dios creador estando ahí en esa cena, conmovido. Él nada lo había turbado. Él había caminado por mucho tiempo sobre esta tierra, pero en ese punto ya estaba conmovido. Y uno de vosotros me entregará. Entonces los discípulos se miraban entre sí, diciendo, ¿y quién iba a ser? Yo me imagino los verdaderos discípulos preguntándose a sí mismos, ¿seré yo? A ver, pero si yo amo a Jesús, yo hago esto, ¿seré yo quien lo va a entregar? Y si sabemos como Pedro estaba ahí, nuestro amigo Pedro temperamental, otra vez sale hablando por todos y le está haciendo a Jesús, a Juan, pregúntale, le está diciendo. Pregúntale a Jesús. Y como todos están recostados, y seguramente Juan estaba al lado de Jesús, y Juan estaba también recostado al lado de Jesús, y es como cuando están sentados y tú le quieres decir algo al oído a esa persona, y tú te acercas y le dices, ¿no? Le preguntas algo, le comentas algo. Juan hizo eso. Estaban recostados y se recuesta sobre el pecho de Jesús y le dice, ¿y quién es? Y Jesús no le da toda la respuesta. Jesús le dice, ¿se dan cuenta ahí ese contexto? Jesús aguantando todavía la incredulidad de ellos. Jesús ya le había anunciado de su muerte. Y ellos sabían que Jesús es Dios. Y Pedro todavía haciendo señas para que le pregunte. Ya Jesús había leído la mente de Pedro, queriendo saber. Pero Pedro no se aguantó y quería saber de verdad quién lo iba a entregar. Él entonces, recostándose sobre el pecho de Jesús, le dijo, Señor, ¿quién es? Respondió Jesús, es aquel a quien yo diere el pan mojado, y mojado el pan se lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Y después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo, lo que haces, hazlo pronto. Mas ninguno de los que estaban a la mesa entendió por qué le dijo esto. Porque algunos pensaban que puesto que Judas tenía la bolsa, Jesús le decía, compra lo que necesitamos para la fiesta o que diera algo a los pobres. Y cuando él tomó el bocado, enseguida salió y era ya de noche. Entonces cuando él hubo salido, Jesús dijo, ahora es glorificado el Hijo del Hombre y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, Dios también lo glorificará en sí mismo y enseguida lo glorificará. Hijitos, aún estaré un poco con vosotros, me buscaréis, y como dije a los judíos, también os digo a vosotros ahora,
A donde yo voy, vosotros no podéis venir. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros, como yo os he amado, que también os améis los unos a los otros. En esto conocerán todos los que son mis discípulos, si tuviereis amor los unos por los otros. Vamos a cerrar la unidad expositiva hasta ahí. Jesús ha sido conmovido. Los discípulos quieren saber quién lo va a traicionar. Y Jesús dice, el que va a mojar el pan conmigo, él me va a traicionar. Pero los discípulos tenían el entendimiento en ese momento velado, no por la soberanía de Dios. Ellos no entendieron todavía. Es más, Judas sale a tardes horas de la noche, dizque a comprar. Eso pensaban los discípulos, pero eso no puede ser cierto porque ya en horas de la noche, en ese momento ya no había nada que comprar y no había niños en la calle para dar limosna. Fíjense que cuando Satanás entra en la vida de Judas, Judas no se cae en el piso y empieza a botar espuma o empieza a moverse como serpiente y todo ese tipo de cosas. Satanás entró en la vida de Judas y ¿qué hizo? Fue a pecar. Hermano, eso puede pasarte a ti por practicar el pecado. Tanto acariciar ese pecado, se te va a entrar el maligno, ¿sí? Y eso es porque no eres hijo de Dios, porque a un hijo de Dios no le puede pasar esas cosas. Y él fue a traicionar a Jesús. Por Judas entendemos que a Jesús se los vende por dinero. Hermanos, la teología de la prosperidad, las iglesias que enseñan la teología del pacto y todas esas cosas, son unos Judas y deben de arrepentirse. Esas grandes iglesias donde ponen dineros y muchos billetes y demás cosas, hermanos, ellos son Judas. Ellos están traicionando a nuestro Señor Jesucristo. Y tú también lo puedes hacer con tu vida y practicando el pecado. ¿Sí? Pero ¿qué hace Jesús después? Jesús les dice, miren, yo les doy un nuevo mandamiento. Ámense unos a otros, porque en esto los van a conocer el mundo, en que se aman. Hermano, póngale la seriedad que se merece a esto. Esto es lo último. Y vean que Jesús ya iba a ser entregado, ya iban a venir los romanos, Él iba a ser encadenado, Él iba a ser juzgado ilegalmente. Hermanos, voy a decir en paréntesis, todo el procedimiento jurídico que se le siguió a nuestro Señor Jesucristo fue ilegal. Estaba lleno de vicios ese proceso que le hicieron a nuestro Señor. No debía de seguir curso ese proceso que le hicieron. Era ilegítimo procesar a alguien de noche. No se podía juzgar a un judío por los medios legales que ellos hicieron. Hay todo un estudio sobre eso. Hermanos, pero ¿qué pasó? En la infinita providencia de Dios, por el libre ejercicio de su soberanía absoluta, Dios hizo morir a su Hijo en una cruz. Pero Jesús, antes de ir a esa cruz, ¿cuáles fueron sus últimas palabras? En esto conocerán que son mis discípulos, en que tienen la marca y el fruto del amor en sus vidas. No hay otro. No habló de dones, no habló de talentos, no dio una parábola como solía hacerla. Él simplemente dijo esto: ámense unos a otros como yo los he amado. Hermanos, Él introdujo el ejemplo de su humanidad y su divinidad como un amor sacrificial que nosotros debemos de imitar hasta el punto de morir los unos por los otros. Hasta ese punto. Ámense con un amor sacrificial. Ámense con un amor sin medidas e incondicional. Háganlo. Así como yo lo hice con ustedes esta noche. Háganlo hasta que yo vuelva. Hermano, esas fueron las últimas palabras de nuestro Señor Jesucristo. Jesús estaba cargado emocionalmente. Él había pasado ya el Getsemaní. Él ya había sudado las gotas de sangre, como de sangre. Y él le había pedido a Dios Padre, de verdad, pasa de mí esta copa. Porque va a ser algo fuerte que voy a recibir. Voy a recibir la ira, tu ira. Voy a ser abandonado por ti.
Mis espaldas van a recibir el castigo que los pecadores deberían de haber recibido. Señor, pasa de mí esta copa, pero si es tu voluntad, hágase tu voluntad. Ya había pasado esa etapa y ya estaba llegando la crucifixión y Jesús dio la amonestación. Ámense unos a otros. Hermano, quiero terminar mi enseñanza aquí, la exposición de la palabra, con esa exhortación que hizo Jesús. Sin pulir más, hermanos, ¿cómo estamos nosotros de amor los unos por los otros? ¿Cómo estás de amor por tu esposa, por tu esposo? Hermano, y tú no vas a entender el amor si no entiendes a Cristo. El amor no es solamente una emoción. Sí, el amor es una emoción. Uno ama emocionalmente. Jesús estaba emocionado ahí. ¿Sí? Pero antes de ser una emoción, debe haber un previo entendimiento. Hermano, amigo, si no entiendes el Evangelio, nunca entenderás qué es el amor. Si no entiendes qué es la propiciación, si no entiendes qué es la justificación, si no entiendes qué es la redención, tú nunca entenderás el amor. Hermano, debes de entender las verdades profundas del Evangelio para conocer su amor. Porque ahí está todo lo que nosotros debemos de saber para entender cuánto nos amó Dios. El justo muriendo por los injustos. La espalda de Cristo recibiendo los azotes que yo debía haber recibido. Yo debo de entender la magnitud de ese amor. Y solamente será real cuando yo ame a mi prójimo. Solamente será real. Hermano, tú puedes recibir mucha enseñanza, pero si no amas, no sirve de nada todo lo que he hablado y todas las cosas que has aprendido durante tu vida diaria, tu vida cristiana. Señor, pedimos asistencia a tu gracia, pedimos socorro hacia la misericordia oportuna que está vigente esta mañana para nosotros, Señor. Y corremos hacia ella, Señor, corremos hacia Cristo, Señor, suplicándote perdón de nuestros pecados, Señor, pidiéndote, Señor, que nos ayudes en tu gracia a amarnos los unos por los otros, Señor, que de verdad nuestras vidas reflejen ese amor sacrificial que tú hiciste con tus discípulos, con la humanidad. Señor, que nosotros vivamos un cristianismo marcado por el amor, marcado por un entendimiento claro de quién eres tú. Señor, gracias por esta mañana. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque este es un domingo donde vamos a continuar adorándote, Señor, en nuestras casas, donde vayamos a almorzar, donde nos vayamos a recrear, Señor. Te doy gracias, Señor. Oramos por la nación de Bolivia, Señor. Oramos para que tú sanes esta tierra, Señor. Que las autoridades, los gobiernos que están en este lugar puestos por ti, Señor, de verdad lleguen a conocer tu evangelio, que nosotros como iglesia podamos impactar con tu gracia hacia aquellos, Señor, que no te conocen todavía, Señor, en el lugar de nuestro trabajo. Señor, gracias porque tú nos has dado el privilegio de ser llamados hijos de Dios y que no hay nada que nos pueda separar de tu amor, Señor. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén.